Paganismo y tradición son dos palabras que en el mundo se mezclan para legalizar cualquier evento, ya sea de tipo histórico o religioso, y que se definen en conmemoraciones por el nacimiento o por la muerte de personajes bíblicos o de héroes nacionales. Desde los primeros días de la civilización, los pueblos han tenido días festivos y celebraciones religiosas en honor de cualquier santo que seleccione el calendario. Pero, ¿qué aprobación tienen dichos eventos con respecto a la palabra de Dios? Hoy traemos el tema, la verdad sobre la Navidad. Para el desarrollo de este tema, vamos a tomar la cita bíblica en Romanos 14:17, que dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diremos en primer lugar que la palabra Navidad no es palabra bíblica, y cuando los diccionarios mencionan la palabra Navidad, es más que todo por tradición y por costumbre, porque la palabra en sí no tiene ningún significado, porque si quisiéramos relacionarla al nacimiento de Cristo, entonces la palabra no fuera Navidad, sino natividad, porque esta palabra sí tiene relación al nacimiento, no solamente al de Cristo, sino de cualquier persona que nace en el mundo. En el lenguaje secular no se usa la palabra natividad, sino que ha sido cambiada por onomástico o cumpleaños. La fiesta de la Navidad se celebra en la mayor parte de los países del mundo en honor al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero, ¿será verdad que el Señor nació un 25 de diciembre? ¿O hasta dónde podemos creer que la Navidad es una fiesta dedicada para Él? ¿Por qué mejor no investigamos y nos informamos de dónde arranca esta famosa fiesta de Navidad? Vamos a retroceder en la historia y nos vamos a ubicar con la generación que surgió después del diluvio, y en el capítulo 10 y versículo 8 del libro de Génesis encontramos a un hombre llamado Nimrod, el cual era hijo de Cus, Cus era hijo de Can, y Can era hijo de Noé. O sea que Nimrod era bisnieto de Noé. Este Nimrod fue un vigoroso cazador delante de Jehová, que confió en su propia fuerza y en su destreza, y se apartó de los caminos de Dios, y fundó un reino conocido como Babel. Génesis 10, versículo 10. También fundó el imperio asirio, Babilonia y otras ciudades más. La información que nos han dejado los historiadores antiguos es que este Nimrod fue el que fundó la primera religión que se conoce en la historia, como es la babilónica. Y de esta religión es que arranca toda la apostasía mundial, que con el correr del tiempo llenó toda la tierra. Y Nimrod se convirtió en el primer dios falso que se conoce. Su esposa se llamó Semiramis, y ésta a su vez le dio un hijo que se llamó Tamuz. Más tarde, cuando el paganismo y la idolatría entró a Israel, las mujeres hebreas le rendían culto a Tamuz, como nos dice Ezequiel capítulo 8 y versículo 14. Aquí tenemos una trinidad pagana: el padre Nimrod, la madre Semiramis y el hijo varón llamado Tamuz. Y tenemos que admitir que Satanás aquí se adjudica un triunfo al formar un sistema de culto religioso donde se adoraba a una falsa trinidad y donde la doctrina principal era la glorificación del ser humano. De aquí surgió la divinización de reyes y emperadores, y los pueblos paganos se acostumbraron a honrar a la criatura y no al Creador. O sea que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y con respecto a la esposa de Nimrod, conocida como la diosa Semiramis, la Biblia la menciona con diferentes nombres según el país donde era venerada. Los babilónicos la presentaban como la diosa Istar, los egipcios como Isis. Para los egipcios, esta diosa era la esposa de Osiris, los cuales tuvieron un hijo llamado Horus, y de Horus es que se deriva el famoso horóscopo. Para los cananeos, Semiramis era conocida como Astarot o Astarte. Para los efesios, esta misma diosa se conocía como Diana, y era la diosa que veneraba toda Asia y el mundo entero,
según encontramos en Hechos 19, versículo 27. A los que veneraban a este ídolo, Satanás les había hecho creer que había venido del planeta Júpiter, y el apóstol Pablo estuvo a punto de perder la vida cuando denunció públicamente la falsedad de este ídolo pagano, según nos dice Hechos capítulo 19, versículos 23 al 41. Por otra parte, la historia secular menciona a Semiramis con el nombre de Afrodita, diosa de la fertilidad y del sexo, y patrona general de Grecia. Los romanos la veneraban bajo el nombre de Venus, que era la diosa del amor. En el libro de Jeremías se menciona a esta diosa como la reina del cielo. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los israelitas se volvieron locos con la diosa cananea llamada Astarot, que es la misma Semiramis que aún el rey Salomón, con toda la sabiduría que había recibido de Dios, no resistió la tentación y se postró a los pies de este ídolo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 5. Y como decíamos anteriormente, que de la unión de Nimrod y Semiramis nació Tamuz. En aquel tiempo se propagó la creencia que después del parto Semiramis quedó siempre virgen, y por esta razón el pueblo pagano le rendía culto a esta falsa diosa bajo el nombre de la Virgen Semiramis. Siglos más tarde, el Vaticano adoptó esta misma creencia con respecto a María, que después de dar a luz al Señor Jesucristo, ella siempre quedó virgen, cosa que gran parte del clero no lo cree. Y volviendo a Nimrod, después de su trágico asesinato, Semiramis proclamó a su hijo como el gran libertador de los hombres, como un dios. Y para comenzar con esta apostasía, dispuso que el mundo celebrara el día del nacimiento de Tamuz, que más tarde se convirtió en una fiesta pagana, donde la gente, además de comer y emborracharse, y cometer toda clase de inmoralidades, también se intercambiaban regalos como parte del festejo. Y por lo general, en estas fiestas se colocaban estatuas de Semiramis con un niño en los brazos. Este niño, que era Tamuz, los paganos lo reconocían como el niño Dios. La arqueología moderna ha desenterrado estatuas de esta diosa con un niño en sus brazos, no solamente en Babilonia, sino que también en la China y el Tíbet. Explicamos que el cumpleaños de Tamuz se comenzó a celebrar 2000 años antes de que Cristo naciera, y ha sido conocida como la Navidad antigua. En el tiempo del Imperio Romano, los idólatras celebraban el nacimiento de Semiramis en la fecha que el calendario moderno marca el 25 de marzo, fecha que más tarde le atribuyó al nacimiento de la Virgen María. Para la religión babilónica, la Virgen Semiramis ascendió al cielo en la fecha que corresponde al 8 de septiembre. También esta misma fecha se le atribuyó a María como el día de su ascensión al cielo. Explicamos que antes de que Cristo naciera en Belén de Judea, Babilonia ya no existía como imperio, porque después de haber pasado el imperio medo-persa y también el de Grecia, ahora le tocaba el turno al imperio romano, el cual cambió la fiesta pagana dedicada a Tamuz para dedicarle ese mismo día al dios Sol y al dios Saturno, aunque la fiesta tendría que celebrarse en la misma forma que antes, nada más que a otro falso dios. Esta fiesta romana y pagana fue conocida como los Saturnales. En esta fiesta se hacía de todo lo que es contrario a la moral, tal como sucede en este tiempo con los famosos carnavales de Río de Janeiro en Brasil. Los Saturnales se celebraban cada año en la fecha que nuestro calendario marca el 25 de diciembre. Más tarde, el Vaticano eliminó los Saturnales y en su lugar y en la misma fecha se colocó la celebración del nacimiento de Cristo. Y esto quiere decir que la fiesta iba a ser la misma, nada más que los babilónicos se la dedicaban a Tamuz, los romanos se la dedicaban al sol
y el catolicismo romano se la dedicaba a Cristo. Lo único que cambió en esta fiesta fue el nombre, pues en vez de llamarse Saturnales, ahora se llamaría Navidad. Por supuesto que las prácticas son las mismas y los ingredientes para celebrar la fiesta no han cambiado. Comida, bebida, bailes, regalos, música, borracheras, orgías, asesinatos, etc. Por supuesto que yo no tengo que explicarle a usted cuáles son los frutos de las fiestas navideñas, porque usted mismo los conoce, pero no está de más invitarle a que el 25 de diciembre por la mañana haga usted una visita a las postas de policía y va a encontrar las celdas atestadas de borrachos, los hospitales llenos de heridos y la morgue judicial llena de muertos. Qué diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14:17. Es natural que la gente que no ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús tiene que buscar un punto de apoyo para justificar sus instintos pecaminosos. Y en este caso, qué mejor que buscar una fiesta religiosa para poder lograrlo. Y ampararse en el nacimiento de Cristo parece que ha traído buenos resultados. Si somos honestos, tenemos que admitir que el ser humano, con sus pensamientos humanos, nunca ha buscado complacer a otro, sino complacerse a sí mismo, y mucho menos complacer a sus dioses. Para el caso diremos que a los babilónicos no les interesaba Tamuz, sino divertirse, y lo mismo ocurría con los romanos, que no les interesaba gran cosa venerar al sol, sino darles rienda suelta al pecado. ¿Y qué diremos de los comerciantes modernos, cuando esta es la mejor época para las ventas, la fecha de la Navidad? ¿Están ellos interesados en Cristo o en obtener buenas ganancias económicas? Veamos qué ocurrió con unos comerciantes de Éfeso, cuando el apóstol Pablo estaba sacando a muchos del paganismo, que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño por causa de la predicación del Evangelio, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la diosa Diana, y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los varones del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y hay peligro de que este negocio venga a desbaratarse. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 27. Más francos no podían ser estos comerciantes de Éfeso, y claramente dan a conocer que les importa un comino la diosa Diana. Su preocupación mayor era que el negocio se les venía abajo, y el causante de esta tragedia era el apóstol Pablo con la predicación del Evangelio. ¿Y qué diremos de la Navidad moderna? ¿Cuál es el objetivo de esta famosa fiesta de diciembre? Honrar a Cristo, celebrarle su cumpleaños, recibir aguinaldos, celebrar una fiesta familiar. ¿Cuál sería la reacción que tendrían los comerciantes si esta fiesta fuera anulada del calendario? Y aquí tenemos una pregunta. ¿Nació Cristo un 25 de diciembre? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los cumpleaños? Cuando entramos al Nuevo Testamento, en los 4 evangelios encontramos la biografía de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su ministerio de predicación, su muerte y su ascensión al cielo. Luego pasamos al libro de los Hechos y a las epístolas, y cerrando con el libro de Apocalipsis. En todos estos 27 libros del Nuevo Testamento encontramos una gran variedad de enseñanza dedicada para la edificación de la iglesia, lo mismo que las señales proféticas que anuncian el retorno del Señor. Pero en toda esta escritura no encontramos ni un tan solo versículo que nos indique la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació en el mundo. Con esta información surge una pregunta: ¿pueden los cristianos evangélicos celebrar la Navidad como lo hacen los que no son evangélicos?
Continuaremos. Y con respecto a que si los cristianos pueden celebrar las fiestas que el mundo celebra, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. El apóstol Pablo les dice a los cristianos de Galacia que si ellos siguen celebrando las fiestas mundanas, en vano fue el trabajo que hizo al predicarles el Evangelio. Ahora, con respecto al cumpleaños del Señor Jesucristo, la Biblia no dice nada, y mucho menos para que se pueda celebrar. No encontramos ni siquiera un versículo que apoye esta celebración. En toda la Escritura encontramos únicamente 2 cumpleaños, que por cierto no eran de santos, sino de 2 reyes impíos, como ser Faraón y Herodes, y que en ambos se produce una muerte. En el cumpleaños de Faraón fue sentenciado a la horca el jefe de los panaderos. Génesis 40, versículos 20 al 22. El otro muerto lo encontramos en el Nuevo Testamento, y se trata de Juan el Bautista, que murió decapitado en la fiesta del cumpleaños de Herodes. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Ahora, conforme al nacimiento de Cristo, la Biblia solamente da referencias del lugar donde nació, que fue en Belén de Judea, y el anuncio de los ángeles a los pastores que había nacido un Salvador que era Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Consideramos necesario explicar que las estaciones climatológicas no varían en Israel, y los que conocen sobre este tema nos informan que el mes de diciembre es uno de los meses más fríos del año, donde ningún pastor de ovejas se atrevería a sacar sus rebaños al campo, porque se moriría de frío. Por tanto, queda descartado que el Señor Jesucristo haya nacido un 25 de diciembre, y ni siquiera en el mes de diciembre. Todo celebrador navideño tiene que aceptar con toda honestidad que no existe ningún documento bíblico ni extrabíblico, y ni siquiera antibíblico, que tenga registrado el día y el mes en que nació nuestro Señor. Ahora veamos qué nos dicen las enciclopedias con respecto a la Navidad. Citaremos la Enciclopedia Británica, la Norteamericana y la Católico Romana. Explicamos que una enciclopedia no es un libro cualquiera, mucho menos una revista o un periódico donde aparecen errores y mentiras todos los días. La enciclopedia no es hecha solamente por escritores, sino que también participan hombres de ciencia e historiadores, donde los escritos se examinan cuidadosamente, se investigan, se comprueban y por último se les da el visto bueno para que sean impresos. A continuación vamos a citar la Enciclopedia Británica y veamos lo que nos dice con respecto a la Navidad. La Navidad no se contaba entre las festividades de la Iglesia Apostólica. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por ninguna autoridad bíblica en el Nuevo Testamento. La Navidad fue tomada del paganismo. Por su parte, la Enciclopedia Norteamericana, refiriéndose a la Navidad, dice: la Navidad no se celebraba en los primeros siglos de la era cristiana, ya que la costumbre del cristianismo era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. Para un ejemplo, la comunión, o sea, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. La celebración de la Navidad fue constituida en el siglo IV, y ya en el siglo V la Iglesia Católica dio orden que se celebrase para siempre.
pero como la iglesia desconocía la fecha del nacimiento de Cristo, había que celebrarlo en la misma fecha en que el Imperio Romano celebraba el Día del Sol, y este día correspondía al 25 de diciembre. Esto es lo que dice la Enciclopedia Norteamericana con respecto a la Navidad. Al inicio de este mensaje dijimos que el catolicismo romano fue quien le dio paso a esta fiesta pagana, pero oigamos lo que nos dice la Enciclopedia Católico Romana, y cita de esta manera: la festividad de la Navidad no estaba incluida dentro de la iglesia primitiva. Los primeros indicios provienen de Egipto. Las costumbres paganas están relacionadas y centradas en la fiesta de la Navidad. A continuación, la Enciclopedia Católica cita las palabras de Orígenes, varón de Dios, que fue discípulo del apóstol Juan, y dice Orígenes, citado por esta enciclopedia: no encontramos en las Escrituras a nadie que haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete correspondiente al día de su natalicio. Solo los pecadores, Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día que nacieron en el mundo. Esto es lo que dice la Enciclopedia Católica, y termina con estas palabras: la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo es totalmente desconocida. Ahora vamos a incluir aquí el comentario que hacen de la Navidad dos reconocidos sacerdotes católicos salvadoreños. Son ellos Ildefonso León López y José Antonio Guevara, de la parroquia María Auxiliadora de Santa Ana, El Salvador, en su libro El Sendero de la Fe. Oigamos su comentario. La celebración de la Navidad se generalizó en el siglo IV por un edicto de Constantino, emperador romano, convertido del paganismo al cristianismo. Ciertamente que la popularidad de esta fiesta antes del siglo IV era de origen pagano y se celebraba en honor del nacimiento del sol y los carnavales de Saturno. Pero los cristianos de ese tiempo usaron de la astucia para convertir la celebración mitológica pagana en fiesta cristiana. Desde entonces, aquella fiesta pagana tomó carácter cristiano, y de esa manera se convirtió la otrora fiesta del sol en la festividad del nacimiento del niño Dios. Y siguen diciendo los sacerdotes salvadoreños que la Navidad no se adapta a la fecha exacta en que nació Jesús. Eso nos tiene sin cuidado, dicen los sacerdotes. En primer lugar, porque nadie, en honor a la verdad, ha podido fijar exactamente el mes y el día en que se dio el magno acontecimiento del nacimiento de Jesús. En segundo lugar, lo que nosotros, dicen estos sacerdotes, conmemoramos solemnemente es que Cristo nació. Que haya sido martes, jueves o domingo, y en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo o abril, nos da igual. No cuestionamos ni el día, ni la hora, ni el mes, porque a los cristianos nos basta que un día nació. Ahora bien, la iglesia ha fijado el 25 de diciembre porque todo el mundo cristiano, con buena voluntad, regocijo y alegría, ha aceptado esta fiesta. Solo aquellos que no se sienten cristianos no se alegran del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. No es justo abolir esta fiesta solamente porque no sabemos exactamente cuándo fue que nació Jesús. Este comentario que hacen estos curas salvadoreños, Ildefonso León López y José Antonio Guevara, está autenticado por el vicario general José López Sandoval el día 15 de enero de 1987 en Santa Ana, República del Salvador. Cuando ellos dicen que no les interesa el día ni el mes para celebrarle la fiesta a Cristo, con eso están dando a conocer que no les interesa Cristo, sino la fiesta. Y es que en verdad que a los mundanos nunca les ha interesado hacer la voluntad de Dios, sino complacerse ellos mismos. Podemos estar seguros de que si Dios hubiese ordenado celebrar el nacimiento de su Hijo, el mundo entonces no lo haría.
porque ellos se caracterizan en llevarle siempre la contraria a Dios. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Dios dejó escondida esa fecha? En primer lugar, porque las fiestas religiosas siempre provocan la idolatría, y Dios no quiere un pueblo idólatra, sino un pueblo santo. En segundo lugar, que Dios sabe, y todos debemos de entender, que celebrando el cumpleaños de Cristo nadie se salva, pero recibiéndolo a Él, a Cristo, y obedeciendo sus mandamientos, la gente sí se salva. Y aquí hay algo importante que es necesario que todos conozcamos. Y sin el ánimo de exagerar las cosas, diremos que en el mes de diciembre y en Semana Santa es cuando más se blasfema el nombre de Cristo, porque es cuando todo el mundo se acuerda de Él, pero no para honrarlo, sino para tomar su nombre y ampararse en Él, para darle rienda suelta al pecado, para enviarse regalos y reclamar el aguinaldo. Desgraciadamente son muchas las iglesias evangélicas que se olvidan de su misión evangelizadora para ponerse al par de los mundanos y celebrar una fiesta que Dios no la tiene como mandamiento en la Biblia. Recordemos que quien le celebra el cumpleaños a Cristo es el mundo inconverso, y el mundo ha sido, es y será siempre enemigo de Cristo. Él lo dijo claramente cuando se dirigió a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. Por su parte, el apóstol Santiago les envía un mensaje a los evangélicos navideños y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Pablo dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Posiblemente algunos hermanos no van a estar de acuerdo con este mensaje, pero es mi deber aclarar la situación para que no caigamos en la trampa del enemigo. ¿Por qué participar de una fiesta que no es nuestra? La palabra de Dios dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Esto quiere decir que ellos se pasen a la fila nuestra, al Evangelio, que se conviertan a Cristo y no que nosotros nos pasemos a la fila de ellos. Si usted es un cristiano, ¿cambiaría a Cristo por una fiesta? ¿Se atrevería usted a predicar el Evangelio la noche del 24 de diciembre en una fiesta de bailadores? ¿Cree usted que los comerciantes estarían dispuestos a dejar ir los clientes para escuchar a un evangélico que les narre la historia de Cristo? Recordemos que el Señor Jesucristo mencionó dos puertas: una ancha, que es por donde entran todos los pecadores, donde el diablo los entretiene mientras les llega la muerte. Por esa puerta ancha el cliente encuentra de todo: drogas, prostitución, alcoholismo, cine, televisión, juegos, crímenes, borracheras. O sea que en el mundo hay de todo, y también hasta fiestas navideñas también hay. La otra puerta es la angosta, la cual representa a Cristo, pero es la que promete salvación y vida eterna, aunque desgraciadamente son pocos los que entran por esa puerta angosta. Ojalá que muchos puedan aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, y cuando lo hagan, entonces van a notar la diferencia. Y vamos a concluir nuestro tema explicando una vez más que la fiesta de la Navidad no es una fiesta espiritual, sino una fiesta carnal. Que conste, ¿se ha puesto usted a pensar si Cristo descendiera en persona a la tierra el 24 de diciembre y observara a todos los que le celebran su cumpleaños? De lo que estamos seguros es que no los iba a felicitar por ello. Por eso, en este tema, y ya para concluir, queremos decirle que en vez de celebrar la Navidad, mejor prepárate para el encuentro con tu Dios. Reciba usted a Cristo, y de esta manera usted entenderá mejor todo lo que hemos explicado, porque sin recibir a Cristo nadie podrá salvarse. Recíbalo hoy, arrepiéntase de sus pecados y viva una vida en santidad,
y muy pronto el Señor le dará su galardón. Que el Señor le bendiga.